¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo han iniciado el 2023? Supongo que algunos están de vacaciones, otros están en pleno trabajo, sobre todo aquellos productores agropecuarios que ustedes saben no se paran los 365 días del año. Siempre se está trabajando, siempre hay tareas en el campo. En el programa de hoy les traigo distintos temas. El primer tema que vamos a estar viendo es mezclas forrajeras para los distintos ambientes en la región del NEA y específicamente en la región del Chaco. El ingeniero Daniel Gómez, en el marco de las capacitaciones que se dieron dentro del Plan Ganadero Provincial, dio una charla sobre las mezclas forrajeras para los distintos ambientes. Vamos a ver qué nos comenta con respecto a este tema. Con respecto al tema de mezcla forrajera, que es uno de los temas importantes hoy a hablar, es decir, el porqué de mezclas forrajeras, el por qué hacer consociación, por qué mezclar dos o más especies, ¿no es cierto?, en un ambiente. Justamente lo que decíamos hoy, nos encontramos con ambientes donde tenemos diferentes tipos de situaciones, donde podemos tener una altura y tenemos una transición de un bajo que nos pasa entre esa altura. Entonces, por ahí si elegimos una especie sola, que a lo mejor está adaptada a esa altura, y se nos da una situación, ¿no es cierto?, de tener una lluvia importante, como sabemos tener, de a lo mejor de 80, 90, 100 milímetros en pocas horas, ese lote se puede, ¿no es cierto?, en esos sectores anegar, y esa especie si no tiene, ¿no es cierto?, la tolerancia a ese encharcamiento, a ese anegamiento, esa especie se puede morir, y en ese sector nos queda sin planta. Entonces es importante tener en cuenta eso al momento de hacer, ¿no es cierto?, una consociación, de poner una especie en esos sectores que tenga justamente esa tolerancia a un encharcamiento. Como le decía también con respecto al tema de la fertilidad del suelo, a veces encontramos en sectores, los suelos son muy heterogéneos en la zona, no todo el suelo es parejo en lo que es su fertilidad, también podemos tener problemas de sal en algunos sectores. Si uno hoy mira una carta del suelo, en un lote a veces nos encontramos hasta con 2 o 3 series en el mismo lote, series de suelos de diferentes, ¿no es cierto?, contenidos de materia orgánica, con diferente contenido, ¿no es cierto?, de sales. Entonces por ahí eso, el elegir una sola especie nos hace cometer el error, ¿no es cierto?, de que después cuando se da una situación de algún afloramiento salino, perdamos planta. Y otra cosa también que es importante, el porqué de las consociaciones, hoy nos encontramos con zonas donde hoy decíamos que si uno tiene que siempre evaluar qué cantidad de precipitaciones tenemos en el año normalmente vemos que en una zona llueve 800 milímetros, pero ¿qué pasa cuando esas precipitaciones no se dan? A lo mejor tenemos la mitad de lo que ha llovido, como ha pasado la campaña pasada, que normalmente ha llovido el 50% de lo que llueve en la media en la zona. Si hacemos, ¿no es cierto?, una sola especie que se adapta a ese tipo de precipitaciones y no vamos a tener una muy buena respuesta con el pasto, por eso es importante, ¿no es cierto?, en la consociación con otras especies que tengan tolerancia a pocas precipitaciones. Es decir, hoy tenemos que buscar mezclas de especies, digamos, que tengan adaptaciones, ya sea al suelo, adaptaciones a la parte, ¿no es cierto?, de la fertilidad del suelo, y también a lo que es el tema de la distribución de las lluvias, porque eso es importante. A veces especies que requieren de mayores precipitaciones, y no tenemos, ¿no es cierto?, esas lluvias en el año, no vamos a lograr la producción que teníamos pensado. Entonces, con una consociación de 2 o más especies que puedan llegar, ¿no es cierto?, a tener reunir esas condiciones de ser más tolerante a la falta de lluvia, podemos tener una producción mucho más estable en el año. Es decir, tener, ¿no es cierto?, esas variables que nos pasamos a veces de tener sequías a pasar a inundación. Otra la cosa del por qué consociar, hay especies que tienen, ¿no es cierto?, son más susceptibles, digamos, a las temperaturas que otras. Por ejemplo,
El Gatton Pani y las braquiarias requieren de más temperatura para su rebrote. A la salida en la primavera necesitan, ¿no es cierto?, de tener una condición, digamos, óptima de temperatura, que a lo mejor a veces la tenemos en forma un poco más tardía, dependiendo de las zonas. Hay zonas que a lo mejor a mediados de septiembre ya empieza a haber rebrote, y en otras zonas quizás nos vamos recién a partir de octubre, por un tema de la temperatura. Entonces lo que tratamos a veces de por ahí de poder sugerir es hacer la consociación de Gatton con grama. Las gramas tienen una tolerancia, rebrotan mucho más rápidamente a temperaturas menores que lo que puede rebrotar un Gatton, una braquiaria. O en el caso del Buffelgrass también, ¿no es cierto?, que son para zonas por ahí más frías, digamos, que tienen un rebrote mucho más rápido. Otra pregunta del por qué consociar. Bueno, lo que decía hoy, el tema de la competencia que tenemos en malezas. Si vemos que hacemos una sola especie, por ejemplo el Gatton Panic, que es lo que más se hace en la zona, vemos que el Gatton Panic lo que produce son matas, y entre medio de esas matas quedan espacios. Entonces en esos espacios, obviamente que la maleza que está, ¿no es cierto?, ya en el lote, ya sea una maleza arbustiva o una maleza herbácea, me va a generar, ¿no es cierto?, a mí una competencia con la pastura. Entonces por ahí hacer una consociación, por ejemplo, una especie que pueda cubrir el suelo, como ser una grama o una urocloa, que tiene un crecimiento postrado. Eso hace, ¿no es cierto?, en combinación, por ejemplo, con un Gatton Pani, que se cubra más el suelo, y al tener mayor cobertura del suelo, nosotros tenemos un mejor control, ¿no es cierto?, de esas malezas. También es importante la consociación, y como le decía, en el caso de que tengamos problemas de enfermedades. Hace unos años atrás, cuando ha llovido mucho, se ha ido perdiendo lotes de Gatton Pani por un hongo bipolaris, que ha atacado, ¿no es cierto?, en la zona, que justamente se manifiesta cuando vienen años muy, muy húmedos. Lo mismo le pasa al Buffelgrass cuando llueve mucho en determinadas zonas, también es atacado por hongo, por piricularia, que es un hongo que ataca, ¿no es cierto?, al Buffel y termina degradando los lotes. Entonces es importante el por ahí de poder consociar con otras especies que no sean susceptibles a estos hongos. Entonces de esa manera no perdemos, ¿no es cierto?, todo el stand de planta, y no perdemos oferta forrajera. Otra cosa también a tener en cuenta es que lo que decía de los insectos. También en los años húmedos hay ataque de cigarrita, que es un insecto que se alimenta, ¿no es cierto?, de las plantas de Gatton Pani, de braquiarias y grama. Generalmente, ¿no es cierto?, se les empieza a chupar la savia de sus matas, que uno encuentra, ¿no es cierto?, el llamado salivazo, porque se encuentra como una baba, ¿no es cierto?, en el interior de esa mata, y si uno no toma un control de esto, se terminan muriendo las plantas. Esto como para mostrar, digamos, el ataque que hace, ¿no es cierto?, la cigarrita. Se encuentra en el interior de la mata. Esa mata, si nosotros no le dejamos una entrada de luz, o no le hacemos como manejo una aplicación de algún insecticida, se termina, ¿no es cierto?, muriendo la planta, justamente por el ataque de este insecto. Y esto como para mostrar lo que produce el Bipolari, que es un hongo que ataca, ¿no es cierto?, básicamente al Gatton Pani. Por eso ahora tratamos siempre de, cuando se va a hacer, ¿no es cierto?, la habilitación de un monte, es tratar de hacer la consociación del Gatton con la grama, dependiendo, ¿no es cierto?, la zona, sino hacer una mezcla de Gatton, un Panicum suri, que es un Panicum pariente, digamos, del Gatton Pani, de la misma especie, nada más que con mayor tolerancia, ¿no es cierto?, a esta enfermedad que es el bipolaris. Otra cosa a tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros hacemos la consociación de dos o más especies, lo que tratamos de lograr, ¿no es cierto?, es mejorar, ¿no es cierto?, esa oferta forrajera, tratar de tener, ¿no es cierto?, una mayor calidad, es decir, no perder plantas, porque nosotros lo que hay que tratar es tener siempre una productividad en el año estable, y no tener menos plantas, porque eso después nos radica a tener menos kilos de carne ganado. También el hecho de consociar, por ejemplo, nos disminuye la posibilidad de hacer fertilizaciones cuando hacemos la incorporación de especies leguminosas dentro de las mezclas. Por ejemplo, la Equinomena americana, que es una leguminosa tropical, que la podemos sembrar junto con las pasturas de braquiaria, con grama, hacerla en franjas.
Esto lo que nos aporta a nosotros es no solamente darle el aporte de nitrógeno al suelo, sino que también nos da una mejor calidad en la dieta por el aporte de proteína que tienen estas leguminosas. También puede ser la lespedeza, el melilotus, o sea, son especies, digamos, leguminosas que no solamente nos mejora el tema del suelo, sino que también nos da una mejor calidad, ¿no es cierto?, en esa digestibilidad del pasto. También lo que nos permite, ¿no es cierto?, estas mezclas forrajeras es aumentar la persistencia de las pasturas. Es lo que decíamos hoy, si ponemos una sola especie y nos llega a tener algún problema de algún insecto, algún problema de algún hongo, que perdemos ese stand de planta, nos quedamos sin nada. Entonces el hecho de consociar con especies que tengan, ¿no es cierto?, tolerancia a esa adversidad, vamos a tener, ¿no es cierto?, mayor persistencia de esa pastura. Y una de las cosas que también vemos es que cuando hacemos las reservas, cuando hacemos la confección, por ejemplo, de rollos, no es lo mismo el hacer rollo solamente de Gatton Panic que hacer rollo de Gatton Panic con grama. Al tener mayor cobertura, al tener mayor materia seca, ¿no es cierto?, producida, también logramos, ¿no es cierto?, mayor cantidad de rollos por hectáreas. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios. Vamos a ver un tema que es muy interesante. Es la conservación del grano húmedo. Quien nos va a comentar sobre este tema es el ingeniero agrónomo Pablo Catani. Él es especialista en producción de forraje y forrajes conservados. Escuchemos qué nos explica con respecto al almacenamiento del grano húmedo. Vamos llegando a la época en que tenemos que confeccionar silaje de grano con alto contenido de humedad. Primer punto a tener en cuenta, ¿cuál es el porcentaje de humedad para hacer grano húmedo? 30% de humedad. ¿Por qué no más? Porque no vamos a tener suficiente acumulación de almidón. ¿Por qué no menos? Porque por debajo del 25% de humedad vamos a tener una cubierta proteica en el grano de almidón, que eso va a hacer más difícil la digestión del almidón a nivel de rumen y no vamos a estar aprovechando ese plus de digestibilidad que tienen los granos cuando tienen un alto contenido de humedad y el aprovechamiento a nivel ruminal. Entonces, ¿por qué quiero alto aprovechamiento a nivel ruminal? Para bajar la cantidad de grano que le tengo que poner a la dieta o aumentar su digestibilidad. Y una de las grandes discusiones son grano húmedo de sol o grano húmedo de maíz. Da lo mismo, la tecnología es exactamente lo mismo para los dos. ¿Lo parto o no lo parto? Si nosotros vamos a utilizar ese alimento, evidentemente, para alimentación animal, muy probablemente cuando tengamos que sacar de la bolsa los vamos a tener que partir. Entonces, ya que estamos trabajando ahora, partámoslo a la entrada de la bolsa, de esa manera vamos a mejorar la capacidad de compactación, la capacidad de fermentación y evitar cualquier tipo de brotado que pueda haber en el caso de que se rompa la bolsa. Ahora, ¿cuál es el grado de partido? Si nosotros vamos a trabajar con sorgo, sí o sí partir siempre, porque si no las pérdidas por resto de embosteo probablemente superen el 15 el 20% de pérdida. En el maíz hay dietas que muchas veces tienden a ir con grano entero, pero tengamos en cuenta de trabajar con nuestro nutricionista y con nuestras dietas para ver qué porcentaje de fibra, si es un rodeo de animales en terminación, si son animales en recría o si son vacas de leche, por ejemplo. Muchas veces cuando estamos con dieta de vacas lecheras queremos el grano no partido, directamente molido. O hay dietas que por ahí soportan el grano partido o el grano quebrado. Particularmente creo que lo mejor es poder partir muy bien el grano, aumentar la superficie de ataque a nivel ruminal, mejorar la digestibilidad a nivel ruminal. Y por otra parte también tener en cuenta qué tipo de maíz tenemos. Si tenemos la oportunidad de tener un grano dentado o un colorado duro, flin, siempre tratemos de procesar un grano dentado porque es más fácil
y porque además intrínsecamente la proporción de endosperma vítreo que tiene es menor, con lo cual su digestibilidad y el aporte de energía a nivel de rumen va a ser mayor. Vamos a continuar escuchando al ingeniero Pablo Catani. Ahora él nos va a comentar un poco cómo se debe aprovechar correctamente y eficientemente los verdeos de verano. Respecto a poder secar forrajes voluminosos, estemos en época de aprovechamiento de verdeos, principalmente moa o algún sorgo forrajero, y las principales consultas eran: se me complica para secarlo, entonces lo dejo pasar. Nosotros tenemos que tener en cuenta, y es lo que hablamos continuamente, que los forrajes tienen calidad en tanto y en cuanto tengan muy buena digestibilidad. Si nosotros un sorgo forrajero o una moa los vamos a dejar pasar, evidentemente vamos a bajar mucho su digestibilidad, y si lo ponemos en planteo de animales que tienen un rumen muy pequeño, o si estamos en planteo de recría, siempre tenemos que apuntar mejor a una buena digestibilidad. Entonces, yo particularmente no sacrificaría el momento de corte. Sí sería muy prolijo en poder elegir cuándo lo vamos a cortar en el horario del día. Como primera medida, eliminemos rocío. O sea, una vez que se levantó el rocío, ese es el momento para cortar. Si estamos cortando y acondicionando, lo que tendríamos que hacer sería meter máxima presión a los rodillos acondicionadores, aunque marque la hoja. No nos olvidemos que estamos hablando de especies que tienen tallo suculento, entonces tenemos que prácticamente triturar el tallo para que el agua se vaya rapidísimo. En el caso que nosotros querramos cortar con cortadoras sin acondicionadores, vamos a tener un problema grave que no se va a secar porque hay muchísima humedad relativa. Entonces, si tenemos acondicionadores, aprovechemos el tema de la prefloración y apuntemos a forrajes conservados secos, heno. Ahora, si no vamos a tener condiciones de buen secado porque el horario de corte no nos da, porque no tenemos la herramienta, no tenemos algún tipo de estas limitantes, en ese caso ya podríamos sacrificar el tema de heno y nos tendremos que ir a un silaje. Entonces, cuando viene el silaje me preguntan: bueno, ¿pero podemos hacer corte picado directo? La respuesta es no, porque vamos a estar por niveles de materia seca por debajo del 30% de esa materia seca. Entonces, tenemos que trabajar sí o sí con preoreo, pero en vez de esperar hasta un 20% de humedad para llegar a hacer un forraje en forma de heno, nos vamos a anticipar y estaremos trabajando, podemos trabajar a partir del 40, 45, 50, y yo les diría más, en algunos casos 55 no hay problema de picarlo bien parejo, meterlo adentro de la bolsa e inocularlo. Entonces, resumiendo, época de mucha humedad relativa, cortar cuando ya no tenemos humedad relativa, o sea, cuando se levantó el rocío, máxima presión de acondicionado. Si no tenemos máxima presión de acondicionado, probablemente no podamos hacer heno y tendremos que pasar a un forraje en forma de silaje, y esa va a ser la estrategia para aprovechar la máxima digestibilidad de los verdeos de verano. Llegó el momento de compartir la pausa con ustedes. Al volver, vamos a estar viendo un tema de reproducción.